Hola amigo, bienvenido al canal una vez más. En esta ocasión tengo este 2012 Toyota Yaris. Esta es la versión hatchback y le vamos a cambiar los frenos delanteros. Si te interesa este contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Como siempre y en todos nuestros contenidos, tu seguridad siempre es primordial. Ningún coche vale la pena que expongas tu vida. Y pues bueno, siempre la recomendación, un gato con una torre. Una vez que quitemos esta llanta, la vamos a poner ahí como un soporte extra para cualquier contingencia. Dicho esto, pues bueno, este coche tiene tapas, tiene tapones, como comúnmente los conocemos. Para quitarlos simplemente tienes que tirar fuerte o no tan fuerte y listo. Vamos a quitar 4 tuercas, son medida 21 milímetros. Puedes hacerlo con la llave que viene de fábrica en el coche o puedes hacerte de una pistola de presión para quitar estos más rápido. Vamos a quitar esta llanta. Una vez quitada la llanta, simplemente tenemos que aflojar un par de tornillos, que sería este de por aquí y este de por acá. Ok, para eso vas a necesitar una llave española o un dado 14 milímetros. Es romper un poco de tensión nada más y puedes desenroscarlo con tu propia mano. Entonces, aquí pues bueno, no está tan apretada. Aquí lo mismo. Ya salieron los dos. Vamos a quitar los dos tornillos. Y antes de quitar lo que es el sistema de caliper para poder cambiar los frenos o las pastillas, yo lo que voy a usar es un desarmador plano para comprimir el pistón del caliper, ya que si no tienes una máquina para comprimirlos, pues bueno, puedes hacerlo con este método. Yo lo que hago es simplemente sacar un poco el caliper, no mucho, y cuando tienes un poco de distancia, aquí puedes hacer una palanca insertando el desarmador y lo único que tienes que hacer es ejercer presión de esta manera, o en su defecto de esta manera, para que se comprima el pistón, ya que como podrás ver aquí le hacen falta ya frenos a este coche y este pistón tiene que ser retraído hasta el fondo. Entonces es una forma sencilla para hacerlo. Voy a ver si puedo captarlo con la cámara. Aquí como podrás ver, ya comprimí el caliper. No fue mucho trabajo, sinceramente. Lo único que tienes que hacer es, como te dije, hacer palanca y el pistón se mete. Aquí le falta un poco, pero me parece que con eso vamos a poder librar las pastillas nuevas. Pues muy bien, ahora para poder trabajar en esto sin tener que quitar lo que es el bracket del caliper, yo voy a girar la dirección hacia mí para poder ver por atrás la pastilla trasera y la delantera. Ahora lo que voy a hacer es sacar las pastillas viejas. Como podrás ver, ya no tenía este vehículo, sin embargo el disco está bueno. No vamos a tener que rectificar en esta ocasión, entonces nada, nos vamos a documentar el cambio de las pastillas. Ok, ya las sacamos y vemos que tienen unos metales aquí y otros metales por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todos los metales viejos, ya que nuestros frenos nuevos tienen metales nuevos. Entonces con cuidado vamos a tratar de sacarlos de este modo, todos y cada uno de ellos. Entonces voy a tomarme mi tiempo para quitar los 4. Y pues nada, lo que vamos a hacer es poner los clips ahora en las balatas. Y lo único que tienes que hacer es tomar una y en la parte de arriba vas a insertarla de esta manera.
Ok, y estas tienen que quedar en la parte superior. Ok, entonces estas balatas son iguales, no tienen un lado en específico, entonces puedes poner cualquiera en cualquier lado, pero cerciórate de poner arriba el clip. En este caso, como esta va a ir por dentro, aquí tengo que poner ese clip. Aquí lo vamos a tomar también y vamos a ponerlo de esta forma. Muy sencillo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle una pequeña limpieza a esto, y también vamos a sacar los cilindros donde van los tornillos puestos, ya que estos normalmente deben de tener movimiento, pero están muy atascados estos, lo cual me indica que la grasa que llevan por dentro ya está muy vieja y ya no está haciendo su trabajo. Entonces, con cuidado vamos a sacarlos, estos tornillos. Aquí pues bueno, acuérdate que el hule puede llegar a ser muy delicado, entonces trata de manipular esto con cuidado. Ya tenemos aquí fuera uno, vamos a hacer lo mismo con el de arriba. Muy bien, ya limpié el bracket, ya le quité la grasa a estos tornillos lo más que se pudo. Vamos a darle un poco más a este. Aquí ya está manchado este tornillo, ya no se le quita. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es engrasarlos con un poco de grasa para frenos, específico para frenos, que es este, y se lo vamos a poner a el tornillo en todo lo que es alrededor. No mucha, porque si le pones mucha también puedes causar que se tapen y que se pongan duros pronto. Entonces una vez hecho esto, lo vas a mandar de regreso y así de forma natural se engancha con el hule. Entonces el chiste es que estos tornillos, cuando los presiones, se regresen. Ok, entonces aquí podemos ver que se regresa, entonces eso me indica que ya quedó este tornillo. Vamos a hacer lo mismo con este. Una vez terminado, lo único que me toca hacer es poner los metales de regreso. Entonces pues bueno, yo con este me voy a dar la idea de cuál es el que va en la parte de arriba, entonces tengo que buscar uno similar. Aquí vemos que este no es y vemos que este sí es. Ok, este es el lado indicado que le vamos a poder poner aquí al bracket. Entonces, para ponerlo muy sencillo, aquí lleva como unas pequeñas pestañas que se van a enganchar con el bracket cuando ejerces un poco de presión a la hora de instalarlo. Entonces tú vas a sentir cómo hace un clic y de esa manera vas a saber que se pusieron bien estos metales. Aquí vamos a intentar poner este con una mano, a ver si puedo. Ahí está, listo, así de fácil es este. Luego nos vamos aquí al de abajo y vemos que este es el que va abajo de la misma manera. Entonces ya sabes cómo ponerlo, nada más lo configuras, lo marcas y después ejerces presión. Asegúrate de que queden bien puestos y hasta el fondo, ya que si no están bien puestos, esto va a ocasionar que rechinen tus frenos o que se escuchen unos ruidos como grillos cuando está girando el neumático, y esto es porque estos metales pueden estar rozando con el disco. Entonces asegúrate de que estén bien puestos y que sea el indicado en cada parte del bracket. Voy a poner los otros dos. Bueno, lo que yo hice fue posicionar ya lo que son las pastillas nuevas. Aquí este es el resultado. Asegúrate que los seguros que pusiste aquí para los frenos hayan entrado bien. Yo le puse un poco de grasa en las coyunturas para evitar esos molestos ruidos de rechinidos. Y pues nada, una vez ya hecho esto y dándole una revisión exhaustiva, ya podemos poner lo que es el caliper de regreso. Como te dije, fue suficiente la presión que le ejercimos a este caliper para que me diera esa cavidad para que entraran las pastillas. Y una vez que está hecho esto, lo único que vamos a hacer es poner de regreso nuestros dos tornillos. Puedes ponerle thread lock si así lo deseas a tus tornillos. Yo francamente no lo hago. Esto es para mayor seguridad, pero no es un requerimiento. Algunos talleres lo hacen, otros no lo hacen. Eso ya es elección tuya. Y vamos a darle un torque de muñeca a estos dos tornillos
y con eso concluimos este proyecto. Muy bien, una vez la llanta instalada, lo único y lo último que nos toca, y me parece que es una de las partes más importantes de este proyecto, es de que te subas a la cabina y antes de comenzar a manejar el vehículo, préndelo para que se active el booster de los frenos. Y como podrás ver, el pedal va a estar hasta abajo porque comprimimos los pistones de los calipers. Entonces lo que tienes que hacer es bombearlo. Mira, ahí se fue hasta el fondo. Entonces le vas a dar más o menos como unas 7-8 bombeadas hasta que sientas que el pedal se pone duro. Ok, aquí veo que ya se está poniendo más duro cada vez. Y con esto lo que estamos haciendo es ajustando los pistones a la densidad de las nuevas balatas. No te olvides de hacer esto, amigo, por favor. Es muy importante, ya que si comienzas a manejar el vehículo sin haber ajustado los pistones, te vas a llevar un susto. Va a frenar el vehículo, pero se te va a ir el pedal hasta el fondo y no te van a responder los frenos como deberían hasta después de haberlos purgado de esta manera. Ok. Pues muy bien, amigos, hemos llegado al final de este contenido. Si te gustó, ya sabes, puedes suscribirte al canal. Tengo este y otros videos para este y otros más vehículos que te pueden interesar. Y sin más ni más, me despido y hasta la próxima. Buen día.